Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica Gracia Sublime. Bueno, en tiempos difíciles, en estas últimas semanas, un mundo tremendamente afectado, un mundo presionado, un mundo bloqueado por la acción virulenta de este virus que ha entrado y que no ha habido frontera que lo pudiera retener, y la terrible destrucción que lleva con él. Pues no podemos dejar de sentir pues esa tristeza por las vidas que sufren, pero a la vez también tenemos la imperiosa necesidad de animar a nuestros oyentes, a las personas que escuchan esta emisora de Radio Cristiano en todos los lugares del mundo, a que realmente estemos confiados en aquel que es soberano, en el Dios de la historia, en el que controla los tiempos, en aquel que nada sucede sin su permiso, en aquel que no cae un pájaro en tierra y él no lo contabiliza, en aquel que tiene contados hasta el último cabello de nuestras cabezas. En este Dios podemos confiar y saber que aunque muchas cosas hoy se escapen a nuestro control, como creyentes, como cristianos, estamos aprendiendo con el Señor. Él usa todo esto que está sucediendo para llevar a cabo una labor pedagógica en nuestra vida, y esa labor pedagógica no tiene otro objeto que disponer y a la vez desarrollar en nosotros pues ese fruto de justicia, ese carácter santo que realmente cada vez se parece más a nuestro Señor, un carácter que por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo podemos expresar, y por eso estamos muy contentos que aun en medio de la dificultad el Señor nos está llamando a participar de su santidad. Por lo tanto, desde este programa les saludo, les animo, y como digo, siempre teniendo como objeto la edificación de nuestras vidas a través de la palabra. Estamos en los últimos programas haciendo pequeñas, breves, reflexiones, que es lo que dura este espacio, 20-22 minutos, y tienen que ver con el estudio del Espíritu Santo
en la Escritura, y en este momento estamos enseñando acerca de la personalidad del Espíritu Santo, o sea, enfatizando que el Espíritu Santo es una persona, que realmente cuando en el estudio y en la propia revelación maravillosa, tan trascendente e importante del misterio de la trinadeidad de Dios, un Dios indivisible en esencia, en sustancia, es revelado en tres personas iguales en sustancia y en esencia, divinas, pero no tres dioses, un solo Dios, que se revela en la figura de la primera persona, que es el Padre, la segunda persona, que es el Hijo Jesucristo, y la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Entonces, basándonos en esta verdad, estamos profundizando en cuanto a la importancia de comprender, entender que el Espíritu Santo es una persona. Es necesario escudriñar, estudiar las Escrituras en este punto. Bueno, lo primero, como veníamos diciendo, ¿qué es lo que caracteriza a una persona? No solamente es el mero hecho de poseer un cuerpo. A veces esto es lo que pensamos muchos, que es lo que en el fin casi nos hace pensar del Espíritu Santo como una influencia, un poder externo que constantemente lo que hace es darnos poder o capacitándonos para andar la vida de Dios. Bueno, es verdad, el Espíritu Santo nos influye, el Espíritu Santo nos empodera, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir esta vida, pero tenemos que verle como mucho más que esto, y tenemos que llegar a verle como quien es, el Dios Espíritu Santo. Hemos podido ver que los ángeles no tienen un cuerpo físico, mínimo un cuerpo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos. Tienen cuerpos espirituales, mas por eso, como digo, no dejan de ser personas. Los creyentes que han partido hoy no tienen los cuerpos que tenían cuando caminaban por esta tierra. Esos cuerpos se han descompuesto en la tierra, en las tumbas, y realmente hoy su existencia es una existencia espiritual en la presencia de Dios, que posiblemente nosotros no podemos todavía explicar con una precisión aclaratoria, pero sabemos que están vivos, que están presentes con el Señor y que están esperando la resurrección corporal de sus cuerpos glorificados. Como digo, el propio Jesucristo, antes de su humanización, no tenía un cuerpo físico, y Él era la misma persona que es hoy, con ese cuerpo que primeramente entró en el tiempo humanizándose, y con ese cuerpo que resucitó de la muerte, y ese cuerpo que fue glorificado, y es el cuerpo que hoy el Hijo de Dios tiene sentado a la diestra de la majestad de las alturas. En el último programa hemos podido llegar al tercer punto de nuestro estudio, y es que el Espíritu Santo escudriña los corazones. De esto hemos hablado. El Espíritu Santo tiene conocimiento, enseña y redarguye. Y aquí nos hemos quedado. En los programas anteriores hemos hablado de que el Espíritu Santo tiene virtud, y hemos visto que muchas veces se alterna la palabra virtud en nuestro castellano con poder. O sea, el término poder es arete bueno, este es un nombre femenino en griego que vendría a ser en español virtudes, ¿sí? Pero en muchos casos se alterna y tiene que ver con la virtud del Espíritu Santo, con su amor también. Hemos visto que tiene un determinado propósito y que también es un intercesor a favor de los santos delante de Dios, como lo es el gran intercesor y salvador y nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Esto lo pudimos ver en Romanos 8, en los versículos 26 y 27. Bueno, en este programa me gustaría concluir donde quedamos el último día, a las puertas del capítulo 16 del Evangelio de Juan, y estaremos en un contexto muy conocido por los creyentes. Pero no me gustaría ir sin antes pasar por un texto que en Nehemías también nos habla en el Antiguo Testamento acerca de esto que vamos a hablar posteriormente en Juan 16. Dice Nehemías capítulo 9 versículo 20, dice: y diste tu buen espíritu para instruirles,
no retiraste tu maná de su boca y le diste agua para su sed. Bueno, aquí podemos ver que en la propia enseñanza que en el libro de Nehemías se nos está presentando algo que claramente reconoce en este momento de la historia, es que Dios, a través del Espíritu Santo, bendijo a estos judíos y les instruyó a través de su Espíritu Santo. O sea, aquí la palabra instrucción es un término que es muy interesante y que realmente significa hacer sabio. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en unas palabras que el propio rey David nos enseña en primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, dice: y todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. El famoso Salmo 32, versículo 8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar y te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Aquí podemos ver también en Daniel 9, versículo 22, como el propio Daniel reconoce, me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido, hablando del ángel, ahora para darte sabiduría y entendimiento. Por lo tanto, en este capítulo 9 de Nehemías, donde se nos está hablando de la instrucción que Esdras estaba haciendo al pueblo, claramente le está recordando cómo el Espíritu Santo a los padres, a los antiguos, en la propia experiencia en el desierto, él constantemente les instruyó, les enseñó, les hizo sabios para actuar sabiamente. Por lo tanto, podemos ver que esto es una reflexión importante para aquellos que en muchos casos vemos al Espíritu Santo en una manera casi como no completa, sino cortada, incompleta, desproveyéndole muchas veces de la totalidad de su persona para nuestro beneficio. Entonces ahora aquí podemos ver algo muy importante en Juan 16, y es donde vamos a estar hoy, y creo que conectando con este capítulo 9 de Nehemías, seguramente seremos instruidos por el Señor y se nos va a bendecir mucho a través de su palabra. Dice así en el capítulo 16 de Juan. Estamos en este momento ya en los últimos mensajes de Jesucristo a sus discípulos. Sabemos que están entre el capítulo 13, donde están en el aposento alto comiendo la comida pascual. Es donde se celebra esa última cena, donde realmente Jesús introduce y revela ese nuevo pacto fundamentado y basado en su cuerpo y en su sangre derramada. Y vamos con estas enseñanzas, vamos hasta el versículo 16, donde sabemos que ya para este momento ellos se encuentran en el huerto de los olivos. Los sinópticos nos enseñan que ahí es donde Jesús vive este momento agónico con los discípulos, esos 3 discípulos que él llamó aparte para este momento de entre todo el grupo, y donde él realmente nos dejó por la pluma de Juan esta joya de la Biblia, que es la oración sacerdotal del capítulo 17. Entiendo que estas son últimas palabras de Jesucristo con sus discípulos antes de su muerte y antes de todos los momentos que ellos vivirían al salir del huerto de Getsemaní. Cristo es detenido, los discípulos se dispersan, niegan al Señor, enfrían su vida y viven momentos de terrible confusión en sus propios corazones. Pero estas verdades que el Señor les habló en este momento eran verdades que fueron recursos importantes para el tiempo que había de venir, y evidentemente hoy son enseñanzas para nosotros de gran calado y de gran profundidad espiritual. Él dice así, a partir del versículo 7, y vamos a leer hasta el verso 15, pero yo os digo la verdad,
Es Cristo quien está diciendo estas palabras, quien unos versículos antes, en el capítulo 14, dice: yo soy la verdad. La propia verdad no puede nunca decir o hablar otra cosa que no sea la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, en este versículo, querido oyente, yo personalmente creo y entiendo que Jesús está hablando de todavía lo que quedaba por escribir del canon de la Escritura hasta el cierre absoluto y total de lo que es, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento para este tiempo ya estaba escrito, como muchos libros del Nuevo Testamento, pero entiendo que aquí en muchos libros del Nuevo Testamento no, porque estamos en tiempos de Cristo en la vida física. Estaba ahora pensando en el momento en el que Juan escribió el Evangelio. No, el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Para este tiempo ya la Septuaginta ya también se había escrito, evidentemente, pero aquí Cristo está hablando de todo el contenido del canon neotestamentario. Perdón, he podido aclarar este lapsus. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, yo sé que es un texto muy conocido. Estamos tratando de estudiar al Espíritu Santo como una persona. Y creo que este texto, en muchos casos, quedamos un poquito en la superficie de todo lo que realmente representa y significa lo que aquí Jesús nos está diciendo. Lo primero que Jesús nos está diciendo es que realmente les convenía. Lo que le convenía a los discípulos, nos convenía a la Iglesia, a nosotros, evidentemente, que hoy estamos leyendo estas palabras de Jesús. Sabemos que Cristo físicamente no podía estar en todos los lugares a la vez. Eso no limita su omnipresencia. En sustancia y en esencia Él era omnipresente. Físicamente, evidentemente, no podía estar en todos los lados. Por lo tanto, era mucho mejor lo que venía con el Paracleto y con el Consolador, que evidentemente lo que en ese momento el mismísimo Jesucristo tenía con sus discípulos. Maravilloso, ¿verdad? Creo que nadie podría decir qué puede ser comparado o qué puede sustituir, evidentemente, a Cristo. Bueno, pues sabemos de alguien que ha sustituido a Cristo y que es más conveniente y mejor su presencia que la del propio Cristo físico, y es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice claramente: yo rogaré al Padre. Esto nos lo enseña en los capítulos anteriores, en el verso 16, capítulo 14, y os dará otro consolador. Y aquí sabemos que la palabra está hablando otro como yo, otro de la misma naturaleza que yo. La diferencia que no tendrá un cuerpo terrenal y físico, sino que Él vendrá a vivir en los cuerpos de los creyentes aquí, en sus vidas físicas y terrenales. Por lo tanto, Cristo estará en todos y con todos. Esto es mucho mejor. Entonces, como digo, esta palabra ventaja es algo que curiosamente va también a moverse mucho en torno a la propia disposición profética de la muerte de Cristo. Es el propio Juan quien nos enseña
que el propio pueblo llegó y el propio grupo sacerdotal, aquí lo podemos ver un poquito antes, en el capítulo 11, en el versículo 50, donde Caifás es el que viene a decir, dice que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Entonces, en el capítulo 18, más adelante, en el versículo 14, se recuerda también estas palabras dichas por Caifás, el sumo sacerdote, en cuanto a la conveniencia de la muerte de Cristo. Bueno, es evidente que Cristo aquí está sabiendo que para que esta bendición venga al corazón de sus amados discípulos, Él tiene que morir. Por lo tanto, pues esto tiene que hacernos pensar. Si el propio Jesús dice que si Él no se fuese, el Espíritu Santo no vendría a nosotros, pues es a considerar y a valorar en la totalidad de todo lo que aquí Jesucristo nos enseña, ese Consolador, a quien el propio Cristo enviará del Padre, el propio Espíritu Santo que procede del Padre, y aquel que dará enseñanza y que dará testimonio del propio Jesús. Aquel que realmente será como un abogado defensor a nuestro lado y que realmente a los creyentes actuará en favor de su defensa. Recordamos que en los versículos que estamos estudiando y que es un objeto de nuestro estudio, en cierta manera Él tendrá una labor de fiscal, porque realmente Él actuará en un convencimiento en cuanto a lo que es juicio y justicia. Entonces, y pecado. Entonces, como digo, esa labor de fiscal con las personas perdidas, y como digo, veremos que es mucho más. Esto es la parte más fácil de ver de este texto. Este texto tiene mucho más que decirnos y espero en el próximo programa continuar. Pero bueno, que podamos quedarnos con esta noticia y dar gracias a Dios porque quien vino a sustituir la persona física del Hijo es otra persona, y es una persona que es más conveniente que la propia persona del Hijo. O sea, era necesario que el Hijo se fuera, era conveniente para nosotros que el Hijo se fuera, porque si no, el Consolador no vendría, pero si Él se fuera, entonces el Consolador vendrá. Bueno, esto, como digo, el propio Juan también lo usó cuando, hablando del propio Jesucristo, entonces podemos ver tanto al Hijo como al Espíritu Santo, evidentemente en sus funciones en cuanto a la defensa. El Hijo, evidentemente, limpiándonos, abogando a través de esa sangre derramada, esa representación que tiene en el nuevo pacto delante del Padre en favor de nosotros. Pero el Espíritu Santo también actúa en una tarea complementada y en una coacción con el propio Hijo. Lo vemos como intercesor, lo vemos también como abogado. Cuánta gracia tenemos para nosotros en nuestro Dios, cuánta gracia en estas benditas tres personas, y cuánta gracia estaba expresando Cristo cuando dijo: os conviene que yo me vaya. Por lo tanto, aquí rematamos este programa, terminamos este programa orando, pidiendo a Dios que nos bendiga, que nos ayude a seguir comprendiendo sus verdades, y la próxima semana, Dios mediante, continuaremos tratando de poder aprender un poquito más de estas palabras en cuanto a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que Dios les bendiga y hasta la semana que viene.